Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro programa Palabras para una vida abundante. Hoy hablaremos de la vida en Dios. Vivimos en un mundo actualmente que, pese a las condiciones de avances en conocimiento, en tecnología, en desarrollo, cada vez se le encuentra menos sentido a la vida. Se promueve una vida muy superficial, donde la gente cada vez no pueda profundizar en condiciones existenciales, pues entre más distraídos y más superficial sea el pensamiento, será mucho más fácil de manipular para los bienes egoístas que los poderosos de este mundo tienen. Cifras actuales de la Organización Panamericana de la Salud nos dejan ver cómo en algunos países de Latinoamérica los índices de suicidio han aumentado considerablemente en estos últimos 4 años. Y no es una problemática solamente de países subdesarrollados. Muchos países de grandes avances tecnológicos también presentan este tipo de problemática. El problema no está en sí en esto, sino en todo un medio social que lleva a las personas a tomar estas decisiones. La desintegración de los valores, de los principios, la falta de conocimiento del sentido de vida, de realización y la promoción de una vida superficial, hueca, llevan a los seres humanos a tomar este tipo de decisiones. En la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículo dice: «Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados». En el ser humano hay una condición de vida y hay una condición de muerte, que no necesariamente hace referencia al aspecto biológico, tiene que ver con algo existencial. En paralelo, Génesis 2:7 y Job 33:4 nos dice: «Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente». Job, por su parte, nos dice: «El Espíritu de Dios me hizo, el soplo del Omnipotente me dio vida». Dios formó, creó, hizo al hombre, pero solo al soplar fue un ser viviente. Podemos diferenciar entre existencia y vida. Hablamos de existencia entonces cuando el ser humano respira y se relaciona con este mundo. Pero hablamos de vida, según el texto, cuando el ser humano recibe de Dios su espíritu, su aliento. Vivir entonces es mucho más que existir, que respirar, que levantarnos en las mañanas y hacer el ciclo de las actividades de la vida diaria: comer, trabajar, dormir. Y en medio de esto, entretenernos, relacionarnos, tratar de alcanzar metas que nos han impuesto para supuestamente alcanzar éxito y felicidad. Vivir es encontrar el total sentido a esa existencia, entender que venimos de Dios y que vamos hacia Él. Y mientras estemos aquí, podemos descubrir quiénes somos, nuestro presupuesto, nuestra trascendencia, caminar por una senda que nos lleve a nuestro desarrollo pleno como seres humanos, al total desarrollo de criaturas que la expresión máxima de mi potencial pueda dar hasta llegar a ser hijo de Dios, tal como lo logró nuestro Señor Jesucristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de un hombre perfecto, a la plena madurez de Cristo. Efesios 4:13. Ahora, la diferencia entre existir y vivir no es solamente en que la vida nos prodiga del bienestar, la plenitud, el gozo, en fin, de todo ese despliegue de recursos que el ser humano puede tener, no solamente para tener un tiempo de existencia feliz y placentero, sino que también es un recurso especial para saber enfrentar todo tipo de crisis y dificultades que el transcurrir por este mundo nos conlleva, para prepararnos para la vida eterna, la trascendencia del ser humano. Pero además, la diferencia radica en que existe una tragedia para quien rechaza o quien es indiferente a vivir, y es experimentar el sinsentido. Romanos 6:23 dice: «La paga del pecado es la muerte». Y la muerte no a dejar de existir simplemente, sino a no vivir aunque existamos. Entendemos entonces que el pecado es toda acción que me aleje de la propuesta de vida
al cumplimiento del propósito que Dios tiene para mí, fallar al presupuesto con el que fui creado. Como consecuencia muero. Transcurro en este mundo en el afán de tener, de hacer, para tratar de encontrar paz, de encontrar plenitud, pero en definitiva nada de eso logrará darle el sentido que solamente la vida de Dios puede darme. Los textos de Génesis y Job que leíamos nos muestran qué es lo que hace la diferencia entre la existencia y la vida. Es el Espíritu de Dios, el aliento que transmite vida. Cuando Dios nos creó, fue a través del recurso del Espíritu. Nuestra vida se diferencia de la de los animales en que el aliento que movió nuestro sistema fue el aliento de Dios. Una gran distinción. Entonces, no hablamos del Espíritu Santo como alguien, porque la Biblia no lo muestra así, pero sí del Espíritu Santo como un modelo de experiencia revelada que se expresa de manera figurada y metafórica para indicar que algo viene particularmente de Dios. Cuando un ser humano se hace receptor del Espíritu Santo, entonces posee condiciones excepcionales que lo hacen diferente al resto de criaturas. Y es así como podemos decir que el Espíritu de Dios se manifiesta como vida y como sentido existencial. Solo podemos ser conscientes de la vida, disfrutarla por medio del Espíritu. Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por medio de Dios nos transmite entonces sus planes, sus propósitos. Es el mecanismo de acción de Dios y es la manera para manifestarse a la humanidad desde su territorio eterno al nuestro, que es finito y limitado. En otras palabras, por medio del Espíritu, yo logro entender los propósitos de Dios, el sentido de mi vida, mi origen, mi destino, y logro hallarle todo el sentido de realización. Descubro el potencial que hay en mí, en una claridad que se me revela, y logro entender de lo que puedo llegar a ser capaz desde mi humanidad, tal como lo logró nuestro Señor Jesucristo. Frente a esta idea, podemos entender entonces dos situaciones. La primera, que tenemos la opción de terminar nuestros días simplemente existiendo o viviendo. Lo primero me llevará a la muerte y lo segundo me llevará a la vida eterna, al cumplimiento del propósito de Dios, a ser hijos de Dios. Pregunta: ¿ha estado buscando el sentido de su vida? ¿Se encuentra cansado porque por más que haga o consiga, nada resuelve su sentido de plenitud? Tal vez ni aún el aspecto religioso que aplicamos alcanza para tener la vida en abundancia que Dios ha presupuestado para tener. Es necesario replantear nuestras prácticas. Es urgente cambiar para no morirnos lentamente en ese sinsentido, arrastrando a los otros en la desgracia de los sinsabores de una vida que se pierde. Y como segunda situación, la vida que Dios nos da, no podemos descubrirla desde nuestra condición meramente biológica. Debemos entender que la distinción que nos ha hecho como especie, Él nos da su espíritu para manifestarse y relacionarse con nosotros. Por eso, debemos entender que a Dios lo alcanzamos, a Dios lo encontramos, a Dios lo entendemos desde ese aspecto espiritual que se alberga en cada uno de nosotros. En el Evangelio de Juan 4:23, la experiencia de la mujer samaritana con Jesús, Él le dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La experiencia de esta mujer para adorar a Dios en espíritu y en verdad es el encuentro con Jesús. Es la idea que a Dios no podemos llegar desde nuestra condición biológica humana. Hay que hacer un trabajo serio para entender que en cada uno de nosotros existe ese componente espiritual
distinto al biológico que me lleva a Dios, de manera que para relacionarme con Él debo hacer uso de ese componente que Dios ha colocado en mi vida desde el momento de la creación. Si queremos que haya un cambio en lo que vivimos y experimentamos, si hemos decidido tomar el camino de la vida, debemos replantear nuestra búsqueda. Debemos reflexionar. ¿Mi religión me ha llevado a tener la vida que Dios ha querido para mí? Lamentablemente, se nos ha enseñado a vivir la religión no como el medio para desarrollar ese nivel espiritual en nuestra vida, sino como un fin, haciendo de la práctica el cumplimiento de normas y ritos que a veces no le hallamos el sentido profundo. La historia de los apóstoles en la experiencia de Pentecostés después del encuentro con el Jesús glorificado son llenos del Espíritu Santo. Es decir, reciben una verdad, una clarificación sobre el propósito de Dios con sus vidas y todo lo que Jesús representó para ellos. En medio de toda esa claridad sus vidas cambian, nunca volvieron a ser los mismos. Entendieron su ministerio, dieron su vida por la causa y a pesar de las condiciones adversas que se les presentó, pudieron entender un propósito más allá. Entendieron la vida a través de la claridad que el Espíritu les dio. Para hoy muchos queremos los sucesos extraordinarios que tuvieron los grandes hombres de Dios. Queremos la vida apasionada, llena de milagros y sucesos extraordinarios que ellos pudieron también experimentar, pero no nos disponemos a vivir sus vidas piadosas, su disciplina, su entrega para ser canales de obras extraordinarias de Dios, ese encuentro en un nivel espiritual. La experiencia de Dios exige mi acercamiento y búsqueda de Dios más allá de lo que Él me pueda brindar para solucionar mis problemas. La oración, la meditación, la experiencia de la palabra haciéndose vida, me permite ir descubriendo un ser maravilloso y en ese descubrimiento se abren todas las posibilidades de un mundo espiritual donde hay poder, incluso uno extraordinario, una posibilidad enorme de disfrutar la vida, de vivirla, de hallarle sentido aún en medio de las condiciones más adversas, de tener esperanza aún en medio de un mundo donde visualmente no la hay. Dice el texto de Gálatas 6:8 en la Biblia hispanoamericana: quien siembra para el instinto, del instinto cosechará corrupción. Quien siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Hoy la propuesta que Dios nos está haciendo es a entender si queremos pasar este tiempo entonces simplemente existiendo, aún en medio de nuestras prácticas religiosas, teniendo una vida sin sentido, viviendo injustamente por debajo de todo el bienestar, toda la plenitud, toda la felicidad, el gozo que Dios quiere para nosotros. Es entendible para un mundo llevado por sus condiciones enfermas y superficiales que desgracien su vida y que a esta vida no le hayan sentido. Pero es más triste para una persona que conociendo a Dios, teniendo cerca la palabra, teniendo cerca la iglesia, hoy viva condiciones en su vida que lo estén arrastrando a morir lentamente, a no disfrutar lo que Dios tiene para sí, a no establecer relaciones válidas con las cuales pueda vivificarse, a través de las cuales pueda aprender y a descubrir también el amor, la misericordia de Dios mismo. Hoy es tiempo de replantear nuestra búsqueda de Dios, de entender que la vida está al alcance nuestro, pero que se hace necesario entonces ir en búsqueda del desarrollo de esa condición espiritual en nosotros, asumir el Espíritu de Dios en nuestras vidas a través de sus claridades, aceptarlo, recibirlo y hacerlo vida en cada condición de mandamiento al que Dios me está llamando, en obediencia, para entender que eso se va a repercutir en el bienestar mío y de los que me rodean. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor
que nos dé la posibilidad de cada vez tener más claridades de su Espíritu en nosotros, de ser llenos de su Espíritu, de su claridad, de su verdad, que nos ayude a tomar decisiones, que nos ayude a confrontarnos, a hacer los cambios, los ajustes, para que nuestra vida cobre total sentido y que nuestra existencia en este mundo, en este corto tiempo que se nos ha dado, pueda realmente ser una existencia llena de esa verdad, llena de esa vida, llena de ese espíritu que me acerca a los propósitos y a los planes de Dios. Padre eterno, te doy gracias, Señor, por este momento, por tu palabra. Te doy gracias por tu espíritu, por ese recurso extraordinario, Señor, por medio del cual podemos acceder a ti, a tus propósitos, a tus planes. Gracias, Señor, por todo lo que a través del Espíritu nos revelas. Gracias por la vida que nos das como posibilidad de tener. Gracias porque este Espíritu nos vivifica, le da sentido a nuestra existencia más allá de los problemas, más allá de las dificultades, más allá de las condiciones terribles que tengamos que vivir. Tú estás ahí, Señor, ayudándonos a que la vida tenga sentido, ayudándonos a salir adelante, a vivir en la esperanza y en la fe que en ti podemos tener. Gracias, Señor, porque nos das una perspectiva distinta de la vida, nos ayudas a entender y a ver este mundo de una manera diferente. Te amamos, Señor, y te damos gracias por todo lo que en tu Espíritu de ti hoy podemos conocer. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo agradecemos, Padre, este recurso. Amén. Dios les bendiga.